próxima se unan con nosotros porque nos la pasamos muy bien y nos lo vamos a pasar mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, aquí el Espíritu Santo se pudo sentir sobre todas. ¿Alguien más quiere pasar? Yo sé que alguien está como que se levanta y no se levanta. ¿Qué le parece a la hermana Rita? Tengo ganas de que ella nos diga. Y ahí viene la hermana Rita. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, hermana, ayer fue muy bendecido, yo me gocé mucho, me costó despertarme, pero no me arrepiento. Gloria a Dios, aleluya. Nos la pasamos muy bien, Dios usó a la hermana, predicó muy bonito y Dios la bendiga, amén. Gloria al Señor. invitamos a que puedan venir porque de verdad se siente bien bonito venir a adorar a Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Fue de verdad bendecido. Da oportunidad de otra más, pastor. Amén. ¿Alguien más? Es que yo sé que tienen mucho que decir. Hermana Jazmín, ¿qué dice usted? También hermana Ángeles, venga. Hermana Jazmín, venga, que tenemos ganas de escucharla. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga. Gloria a Dios, Pues aleluya. yo lo que les puedo decir desde ayer es que yo tengo bastantes años de ser cristiana y nunca había acudido a una reunión así. Dios es grande. Pues porque en mi vida no había lugar para eso. Y ayer decidí darme ese lugar. Gloria a Dios, aleluya. Yo lo que pude sentir ayer, descubrir en mí lo que yo valgo. Gloria al Señor. Y ayer saliendo de aquí, yo tuve el valor de pararme frente a mi esposo y decirle que ha estado jugando con mis sentimientos desde que él se fue y que yo hago mucho. Que no va a sumar conmigo. Y creo que algo hice efecto porque ahorita tengo muchas llamadas de no le voy a contestar. No le voy a contestar. La otra y la otra es para Dios porque Dios en su tiempo va a hacer algo mejor que lo que es. Gloria a Dios. Hermana, quiero decirle que mi hermana está pasando un tiempo difícil, pero ¿sabe qué? En medio de la prueba está Dios. Y Dios sabe qué va a hacer en el futuro. En el futuro vamos a ver un testimonio grande, ya como el Señor comenzó a trabajar. Gloria al Señor, Dios aleluya. los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Ayer yo tenía muchas excusas para no venir porque todos los días me levanto bien temprano y tengo que sacar bien temprano a la niña y mi esposo tuvo que trabajar. Y dije yo, ay, no voy a ir porque el único día que puede quedarse a descansar no la voy a sacar porque hace mucho frío. Pero después recordé que cuando era pequeña y no queríamos ir a la iglesia, mi mamá siempre nos decía, no sé, a lo mejor algunos que sean de México recuerdan, es como una estrofilla de algo que dicen en la iglesia católica. Pero recuerdo que mi mamá nos cantaba una canción que decía, el demonio en la oreja te está diciendo. Y dije yo, no puede ser. Mejor me tengo que levantar y voy a ir porque es verdad, a veces el demonio nos está hablando y nos está poniendo excusas y nosotros tenemos todo el tiempo muchas excusas, pero no sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces es difícil contarle a nuestra familia nuestros problemas y nuestras cosas, porque a veces cuando les contamos las cosas las cuentan como en forma de chisme y luego se las platican a alguien más y a alguien más. Y venir aquí, compartir con las hermanas, orar todas y escuchar una prédica directamente para nosotros nos fortalece y a la misma vez nos da fuerzas y obtenemos la respuesta que Dios tiene para nosotros. Y realmente a veces como que es lo que necesitamos, y yo les invito a que cuando tengamos los eventos de mujeres vengan para que sepan lo que Dios tiene para ustedes y para que se puedan gozar, porque ayer nos la pasamos muy a gusto y de verdad que Dios usó la vida de Soco para compartir un bonito mensaje que yo creo que le llegó al corazón de todas, porque era un mensaje, la verdad, muy bonito. Gloria al Señor. Y les invito a que vengan la próxima vez. Dios les bendiga. Amén. Amén. Hermanas que están invitadas, si Dios lo permite,
inicia el día 1 de diciembre y si se llega a cambiar la fecha por X o Y razón, nosotros les avisaríamos, pero están invitados. Les animamos a que puedan venir a las 7 de la mañana si Dios lo permite. Dios les bendiga. Gloria a Dios. A ver, y ahora los varones, ¿cuántos varones hay aquí? Amén. No, pero quiero que levante su mano. De verdad, levante su mano, porque le tengo una invitación. Le tengo una invitación. Y al levantar su mano, usted se va a comprometer conmigo. Día sábado 1 de diciembre, tenemos nuestro primer retiro de varones. Amén, bendito Dios. A ver, ¿no se alegra? 1 de diciembre, nuestro primer retiro de varones. Tenemos ya confirmada la fecha para salir el día viernes en la noche. Si no pudiéramos salir después del servicio, nos iríamos el sábado por la mañana, estaríamos allá todo el sábado y regresaríamos por la noche. El costo del retiro será de $85, cubre la estadía del día viernes en la noche, la cena y los 3 tiempos de comida del día sábado. Pero lo más precioso de esto, iglesia, tendremos un tiempo de estudio. El propósito no es solamente de salir, ¿verdad?, de la rutina, sino de buscar de la presencia de Dios. Amén. Tenemos invitado a un conferencista que esperamos en el Señor que él pueda llegar ese día, y a la vez tendremos un tiempo, iglesia, también de convivio con los varones. Necesitamos acercarnos uno a otro y de verdad conocernos y motivarnos a vivir en el Señor, iglesia. Así que sábado 1 de diciembre es nuestro primer retiro de varones y deseo en el Señor que usted haga planes desde ahora. Amén. Tiene un mes completo. En 2 semanas volveré, le estaré diciendo ya para cubrir el gasto de $85, iglesia. Yo sé que el Señor va a ser glorificado en nuestras vidas. Amén. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Se goza uno, hermano, al escuchar a las hermanas y a los hermanos que alegremente buscan de la presencia del Señor, hermano, amén. Porque es lo que nos da vida, hermano, amén. Es lo que nos alienta a seguir adelante en el caminar, hermano, amén. Y es precioso para cada uno que ha tenido un encuentro, ha tenido una relación con Dios, ¿verdad? Ha tenido, le ha dado la oportunidad al Señor de que el Señor entre a su corazón y a su vida. Hermano, ¿qué quisiéramos que la gente que les hablamos de Dios les llegara la palabra de Dios, ¿verdad? Yo comparto mucho la palabra de Dios con las personas que Dios me da el privilegio de compartir. Les doy el mensaje, les hablo del Dios de amor, el Dios de salvación, y siempre les doy este pasaje que está en la escritura. Póngamelo, hermano, por favor, Apocalipsis 3:19. Siempre, hermano, les doy este pasaje a las personas que comparto la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios debe de ser, hermanos, predicada, ¿verdad? Para que así como a usted y a mí un día nos hablaron del Evangelio, un día Dios puso a alguien en mi camino, y a ese alguien Dios le puso también otra persona, y así somos. El Evangelio no puede quedarse estancado, hermano. El Evangelio debe de seguir corriendo como el agua cristalina. Y para que nosotros podamos alcanzar a otros, necesitamos entonces hablarles de la palabra de Dios. Dice, hermano, a ver, déjeme ver, 3:20, por favor, hermano. El 3:20, el siguiente. Amén. Yo le di la nota mal, era el 3:20. 3:19, gracias. Dice la palabra de Dios, hermano, en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, está hablando el Señor Jesucristo, dice: he aquí, yo estoy a la puerta, ¿verdad? Y llamo. Si alguno oye, dice el Señor, yo estoy tocando a la puerta. ¿Cuál es la puerta?
es el corazón. Dios, entonces, dice, yo llamo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un día me enseñaron una pintura por la computadora y me llamó mucho la atención la hermana que me la enseñó. Y yo me detuve y le dije, hermana, espérese, ¿por qué esta pintura no tiene? ¿Por qué el pintor? Porque al pintor que hizo esa pintura le dijeron, hiciste un cuadro hermoso de una puerta y está muy lindo, pero te falló una cosa, que nomás le pusiste chapa para abrir esa puerta por un lado y te faltó por el otro. Entonces dice que el pintor dijo, no, yo no me equivoqué. La puerta del hombre es similar a la puerta que Dios está diciendo, a la puerta del corazón. Porque Dios no va a abrir la puerta. Por eso no le puse chapa. Porque el que tiene que abrir la puerta es el hombre. El que tiene que abrir esa puerta es el hombre, no es Dios. La puerta Dios nunca la va a abrir. Por eso dice la palabra, y oye mi voz, y abre. Si la persona abre la puerta de su corazón, entrará entonces el Señor, cenará con nosotros, estará en nosotros. Y cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, el Señor, ¿sabe qué? No se va a quedar por una noche. El Señor se va a quedar para siempre. Esa morada en el corazón del hombre va a ser permanente hasta que muramos, hermanos, o hasta que el Señor nos lleve. Y cada día usted va a experimentar, los que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si me pone rápidamente solamente Romanos 10:9, y con esto finalizo. Si usted, hermano, hace lo que dice la palabra, si usted dice, yo cómo abro la puerta de mi corazón, ¿qué debo de hacer? Romanos 10:9 dice la palabra, que si confesáremos con la boca que Jesús es el Señor y creyéramos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Ahí está la clave, que necesitamos primero, cuando Dios llama a la puerta, Dios siempre está tocando a la puerta, siempre está tocando. Pero si nosotros no confesamos, si no abrimos nuestra boca, no vamos a poder recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Porque dice la Escritura que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí es la base fundamental. El creyente o el que no creía, ¿verdad? Antes de tener al Señor en su corazón, debe de tener eso, creer verdaderamente y decir, Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y cuando hacemos esa confesión de fe, algo sobrenatural va a pasar, algo hermoso va a pasar, y van a pasar muchos hermanos y muchas hermanas a dar testimonio, como ahorita pasaron muchas experiencias que no cualquiera te va a entender, de verdad. Si tú platicas tu experiencia a otras personas, no te van a entender, porque no están en el mismo espíritu. Porque en el mismo espíritu, cuando tú estás en el mismo espíritu y en la misma comunión, entonces te puedes entender tú con la hermana Luz, con la hermana Marlene, con mi esposa, con todas las hermanas, ¿verdad, hermana Pepe? Porque están en el mismo espíritu. Por eso es necesario que si nosotros, todavía alguno no ha tenido esa confesión de fe, hermano, hágalo para que pueda experimentar y entender
lo que se siente tener al Espíritu Santo en nuestra vida y al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios nos dio todas todos los pases para llegar al Padre. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos al Señor Jesucristo, que es el mediador, y tenemos al Padre, hermano, para llegar a la gloria del Padre. Dijo el Señor Jesucristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hermano, solamente por medio de Él podemos llegar a la presencia del Padre. No hay otro camino. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, hermanos, que me compartieron en la computadora estos dos pasajes. Voy a hacer rápido con los anuncios, hermano, porque yo sé que viene el tiempo de la predicación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanas, pasen a recoger los diezmos y las ofrendas. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, nos gozamos grandemente, hermano, porque son experiencias nuevas que cada hermana, cada hermano tenemos cada día. Una relación con el Señor, una relación con nuestro Dios. Aleluya, Dios es grande, Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas en este lugar, hermano, por la fidelidad de cada uno de los que estamos sirviendo al Señor, hermano, porque Dios, hermano, como ofrenda de olor grato, llegan las oraciones, llega la alabanza, llega la sinceridad de un pueblo, hermano, que se acerca a adorar a Dios. Amén. Llega como ofrenda de olor fragante a la presencia de Dios, y entonces Dios dice, ahí quiero manifestar mi gloria, ahí quiero manifestar mi poder. Amén. Bueno, recuerde entonces, todos los martes a las 7 tenemos el servicio de oración. Amén. Me gozo grandemente, hermano, porque le digo que Dios está haciendo cosas maravillosas. He visto, hermano, los martes cómo está llegando el pueblo de Dios. No dejaría mentir, hermano, que somos casi poquito menos que ahorita, pero el último martes que estuvimos, llegábamos casi hasta allá, hasta atrás. Gloria a Dios por eso, hermano, porque se está esforzando, está llegando a la casa de Dios. Gloria a Dios, hermano. Anteriormente yo miraba solamente 4 hermanos, 5 hermanos, pero no por eso desmayábamos, no por eso nos desanimábamos, al contrario, seguíamos orando, Señor, mueve los corazones, y gracias a Dios por eso, porque los hermanos están llegando entonces todos los martes a la oración de las 7, y que el Señor les fortalezca grandemente. Amén. El día viernes tenemos el servicio, hermanos, también el servicio bíblico de la palabra de Dios. El pastor está viendo el libro de Romanos, ahí está en la pantalla, es a las 7, todos los martes a las 7 estamos viendo el libro de Romanos en el capítulo 2, y yo estoy estudiando el libro de Juan, capítulo 15, estamos viendo la palabra de Dios, pero todo es hermoso, hermano, amén. Así es que el viernes a las 7 también, los que gusten llegar, y también, hermano, el día domingo, los que están llegando por la mañana a las 9:30, que el Señor les ha de fortalecer grandemente. Ahí está, ¿verdad? Domingo de alabanza y de adoración a las 11, pero el estudio, hermano, que es por las mañanas a las 9:30, ¿verdad? AM. Gloria a Dios por eso. Y bueno, todo el servicio, pues ya saben, casi la mayoría del servicio a las 11, amén. Yo creo que esta mañana a muchos les sorprendió la hora, ¿no? ¿A nadie les sorprendió la hora nueva? Amén. Yo me levanté, hermano, y miro el microondas, como ese no se cambió, y ¡ay, las 11! Y ya empezaron. Sí, no, yo salí a la cocina y miré el microondas y dije, ¡ay, las 11! 2 minutos, le dije a mi esposa, 2 minutos para las 11 ya empezaron los hermanos. Me sorprendió, hermano, pero anteriormente, pues los relojes, los teléfonos, gracias a Dios que pues, dicen, estos teléfonos inteligentes nos ayudan bastante, ¿verdad? Porque ellos se cambiaron solos, gloria a Dios por eso, pero sí, dije, ya empezó el hermano Cardona a tocar el bajo y yo no llegué. El Señor les bendiga, hermanos, gloria a Dios. ¿Quién va a orar por la ofrenda, hermanos? Pónganse de pie en esta hora y extienda su mano, que el Señor les bendiga. Ahora vamos a orar, hermanos, por estos diezmos y estas ofrendas que han sido depositadas en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre bendito, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu grande misericordia y tu bondad por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor. Padre bendito, Señor,
Provee, Padre Santo, Señor, a todo aquel que no tiene un trabajo en esta mañana, Padre Santo. Bendice y multiplica, Señor, estos diezmos y estas ofrendas que han sido depositadas, Padre bendito, Señor. En esta hora, Padre Santo, Señor, te suplico, Padre bendito, que bendiga a Salvador Alegre, que con todo su corazón, Señor, ha ofrendado un poquito de lo mucho que tú nos das, Padre Santo, Señor, porque tú tienes más que darnos que nosotros que pedirte, Señor, mi Dios. En esta mañana, Padre bendito, Señor, yo oro por las viudas, por los huérfanos y por los ancianos, Padre bendito, por los que están en un hospital en esta mañana, Padre Santo, Señor. Y como dije, Señor, que los que no tienen un trabajo, Señor, que les concedas un trabajo, Señor bendito, y que los que no tengan un pan para llevar a su boca, Señor, también les lleves, Padre bendito, el pan de cada día. Y en esta hora, Padre bendito, yo oro por el pastor, Padre Santo, Señor. Y me gustaría que toda la iglesia, Señor, también oraran por el pastor, porque en esta hora, Padre Santo, Él nos va a dar lo mejor de tu palabra, Señor, lo que tú has puesto en su corazón, Padre bendito. Todo te lo pedimos, Señor, y bendice a sus hijos, a su esposa, Padre bendito, Señor. Fortalécela también, mi Dios, y a todos los que sirven en esta mañana, Padre bendito, en el trabajo que es tuyo, Padre bendito. Todo te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús amado. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Los niños pueden pasar, por favor. Estarán atendiendo su clase. Los jóvenes, los adolescentes también estarán atendiendo su clase. Dios es glorificado en medio nuestro. Nos alegra que usted como padre pueda traer a sus hijos, iglesia, para ser instruidos en la palabra de Dios. Extienda su mano para acá. Oraremos juntos. Señor, en tu nombre todopoderoso ponemos la vida de nuestros niños. Ellos son la iglesia de hoy y desde ahora rogamos que tu Santo Espíritu los forme. La gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo les dé el carácter para poder vivir, Señor, y enfrentar un mundo que viene con toda su fuerza para contaminarnos. Por eso, Señor, oramos por ellos y al ponerlos en tus manos preciosas, Señor, pedimos, Padre, que estén protegidos y guardados en el hueco de tu mano preciosa, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden salir por aquí, por favor, sigan a la hermana, los adolescentes, los jóvenes, también pueden salir a su clase. Antes de entrar a la palabra de Dios, iglesia, tome su lugar, vaya buscando 2 de Timoteo capítulo 1, verso 1 al 9. Yo quisiera pedir al hermano Cardona que pase. Quiero cantar un cántico que estoy seguro que usted lo sabe, el cántico que nos habla del ministerio del pastor, ¿verdad? Gloria al Señor. Si a usted le gusta adorar al Señor, le gusta cantar, iglesia, y ser agradecidos con Dios a través de alabar a Dios cantando, hágalo. Hágalo, iglesia. Que el Señor será siempre glorificado en nuestras vidas. Escucha este cántico. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una.
Es un ministerio, iglesia, que requiere sacrificio. Gracias por la vida. Y el trabajo pertenece a todos, iglesia. Puede ser que usted piense en las limitaciones que uno puede tener para llevar el evangelio o para hacer algo, iglesia, en el cual el nombre del Señor sea glorificado. Y precisamente esta mañana quiero compartirle acerca de aprender a vivir en nuestras limitaciones. Vaya por favor al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 9. Cuando lo tenga puede glorificar el nombre del Señor. Amén. Puestos de pie, por favor, daremos lectura a la palabra de Dios. Síganme usted con su vista. Leo en voz alta. Dice así la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Padre, gracias por tu palabra. Es viva y eficaz. Es tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. En ella somos edificados, fortalecidos, Señor, y cimentados en la fe. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús oramos, dándote gracias por lo que hablarás a nuestra vida. Amén. Amén. Tome su lugar, iglesia. Cuando hablamos de limitaciones, iglesia, estas están relacionadas con el sistema de creencia que cada uno tiene. Algunos de nosotros nos han inculcado desde la niñez, iglesia, y en adelante, que hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que sí podemos, pero hay cosas, iglesia, que no se pueden hacer. Y casi siempre, iglesia, la primera palabra que un niño aprende a decir es no. Porque nosotros le decimos no, no, no. Y el niño aprende a decir no, ¿verdad? Y cuando usted le quiere dar porque ya se portó mal, dice no. Las limitaciones afectan de una manera positiva o negativa a nuestras actitudes personales, iglesia. Todos vivimos un mundo de limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Hay limitaciones de tipo económico, donde no podemos tener todo lo que quisiéramos tener. Hay limitaciones, iglesia, intelectuales, donde el no haber estudiado no nos permite avanzar en la vida laboral. Hay limitaciones de tipo familiar, donde papá, mamá controlan todo en la casa. Los hijos saben que si no obedecen a papá y mamá tendrán serios problemas. Hay limitaciones físicas. No podemos movernos como quisiéramos. No podemos cargar el peso que quisiéramos. Hay un montón de limitaciones, iglesia, que se nos han puesto que usted no las puede cambiar. Hay limitaciones sociales, laborales, geográficas, limitaciones de tránsito, etc. Hay un montón de limitaciones. Nadie puede decir que no tiene limitaciones. Muchas veces, iglesia,
no aprendemos de nuestras limitaciones y comenzamos a quejarnos, a lamentarnos, porque vemos consecuencias que nos provocan las limitaciones. Algunos se sienten resentidos, iglesia, por lo que no lograron y se sienten atados, porque creen, iglesia, que en la condición que ahora están ya no podrán lograr nada. Si me hubieran apoyado a estudiar, yo sería otra persona. Si me hubieran dado la oportunidad, yo hubiese podido lograr esto y sería diferente. Hay quien dice quizá, si yo hubiera sabido escoger mejor en la vida mis oportunidades, yo tendría mejor situación. Unos dicen, iglesia, bueno, no estoy viejo para volver a la escuela, ¿verdad? Quizá pueda lograrlo. Otros quizá en una manera negativa dicen, no, ya es muy tarde para lograr algo. Yo siento que no puedo aprender nada ya en esta edad que tengo. Algunos dicen, a mí me da miedo manejar, no puedo manejar. Otros dicen, a mí todo me sale mal. Si yo pudiera, si tuviera más tiempo, si no tuviera esta carga familiar. Y empezamos a movernos, iglesia, alrededor de eso, y vienen a transformarse esas limitaciones en ataduras que condicionan nuestra manera de vivir y de proyectarnos en la vida. Tenemos que aprender a vivir en nuestras limitaciones, iglesia, pero a la vez aprender a vivir en el mundo de Dios. En el mundo de la fe. En el mundo, iglesia, donde la esperanza es nuestra fuerza. Donde confiamos en Dios. Es el mundo donde Dios trabaja, iglesia, haciendo las posibilidades, haciendo que haya posibilidades para ti en esta vida. Sí, hay un mundo de limitaciones, es cierto. Pero hay un mundo donde Dios se mueve, iglesia, para que haya una realidad en tu vida que se desarrolle, porque Dios es el que está detrás de todas las cosas. Uno tiene que aprender a vivir con sus limitaciones. No quiere decir que por causa de la fe ahora me voy a echar 100 libras al hombro. Yo sé que no las puedo cargar, ¿verdad? Tampoco por causa de la fe y de mi vida en el Señor voy a decir, yo me voy a tirar aquí a correr 10 millas y lo voy a hacer y a ver hasta dónde llego. No, yo sé que a las 2 millas voy a caer ahí rendido. Porque hay limitaciones que están ahí. Si somos conscientes, amados, de quién somos en el Señor, nos vamos a comportar como hombres y mujeres de Dios, donde entendemos, amados, que nosotros tenemos limitaciones, pero Dios no. Dios no tiene limitaciones. Dios es un Dios, iglesia, que puede manifestarse en nuestra vida y hacer posible las cosas. Dios es el Dios, iglesia, que está esperando que tú menciones las palabras, que llames las cosas que no son como si fuesen, que puedas confiar en la palabra de poder que te ha dado. Es Dios el que va a manifestar su poder. Tiene que haber en nosotros, iglesia, una identidad clara para creer lo que Dios puede hacer en nosotros. Lo que Dios puede hacer aunque tengamos limitaciones. En Mateo capítulo 5, versos 5 al 13, la Escritura nos habla, amados, de un centurión romano que vino a Jesús para rogarle por un criado que estaba gravemente atormentado por una enfermedad de parálisis. Jesús le dijo a este centurión romano, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. En otra palabra, le dijo, yo sé que hay limitaciones, Señor.
Porque si te ven, dirán que ahora eres un impuro porque has entrado en la casa de un pagano. Yo sé que hay limitaciones, Señor, porque tú eres santo y porque vas a entrar a una casa de idolatría. Vas a entrar a una casa de un pagano. Pero le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él entendía que había limitaciones. Él entendía, iglesia, que esto podía perjudicar a Jesús. Pero entendía quién era Jesús. Sabía que en él no había límites. Note esto. El centurión tenía, iglesia, una personalidad y una identidad bien clara de quién era él. Una personalidad y una identidad bien clara. Le dijo a Jesús, yo soy hombre de autoridad. Le dijo, porque yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y yo le digo a este soldado, ve y va. Y a otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Iglesia, uno tiene que aprender que tiene limitaciones, iglesia. Pero el poder de Dios no está limitado en esta vida. El poder de Dios, iglesia, no está limitado. Hay un Dios poderoso que quiere manifestarse en nosotros. Que quiere manifestarse en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio, amados, de situaciones difíciles. Gloria a Dios. El problema mayor es que hemos limitado nosotros mismos nuestra vida de fe y nuestra confianza en Dios. Ese es el problema mayor. Hay algunos que tienen serios problemas en lo que se refiere a la contaminación del mundo sobre su vida, iglesia, como son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y eso, iglesia, es una contaminación, iglesia, que para la manifestación de la presencia y de la gloria de Dios en nosotros. No nos sentimos con la fuerza para pararnos sobre las limitaciones porque nos falta, iglesia, una identidad clara de quiénes somos. Y nos falta esa identidad clara porque estamos influenciados por un entorno. Un entorno donde los que nos rodean dicen, no se puede, no hay, no lo lograremos. Y uno empieza a decir, es verdad, no es fácil, es verdad, no se puede. Iglesia, he escogido esta porción de la Escritura porque en ella aparece por única vez el nombre de dos mujeres, una madre y una abuela, Loida y Eunice. Los pocos datos que tenemos, iglesia, de ellas nos dicen que ambas eran de origen judío. Es decir, iglesia, que las dos tenían una fe bien diferenciada, que no tenían nada que ver con las religiones politeístas del Imperio Romano, con las costumbres paganas del Imperio Romano. Iglesia, Roma tenía un montón de fiestas, un montón de costumbres, y había una influencia muy fuerte sobre las naciones, iglesia, de todo lo que Roma tenía. La manera de cómo Roma, iglesia, controlaba a sus ciudadanos era haciéndoles fiestas, dándoles libertad de hacer lo que ellos consideraban que era satisfacer la carne. Por eso es que los judíos, iglesia, procuraban vivir todos en su tierra, porque no solamente ahí estaba el templo, el lugar de adoración, el lugar donde Dios se manifestaba, donde estaban los utensilios sagrados, sino que ellos se identificaban, iglesia, con esta adoración del templo. Si un judío vivía fuera de su nación,
tenía la responsabilidad de enseñar principios de fe a sus hijos, hacerlos cumplir y llevar a su familia al menos una vez al año a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Era la fiesta principal, donde se recordaba cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, cómo se había manifestado durante todo el camino, y recordaban, iglesia, el hecho poderoso de que el Señor los libró de la esclavitud. Y todo judío debía celebrar estas fiestas. Pero la lucha más fuerte de las familias que vivían lejos de Jerusalén, iglesia, es de no dejar que la influencia del paganismo, de las costumbres, iglesia, de otras naciones, cayeran como una influencia sobre ellos. Que ellos cayeran en el politeísmo, que participaran de costumbres paganas. Y en esta familia se menciona que hay un joven, un niño, ¿verdad? No nos dice la edad en el momento en que está, pero su nombre es Timoteo. Era hijo de padre griego y de madre judía. No se menciona al padre aquí porque probablemente o ya había muerto o no estaba con ellas. Así que su formación académica, iglesia, por venir de un padre griego, tenía que ser como los griegos. Su formación académica tenía que ser como un romano. Pero Eunice, su madre, esta mujer, iglesia, se sentía muy comprometida con su fe y su formación como judía. Y seguramente ella nunca olvidó lo que el libro de Eclesiastés dice en el capítulo 9, verso 10. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. No podía dejar, iglesia, que la personalidad de Timoteo se perdiera. No podía dejar que su identidad, iglesia, quedara olvidada. Timoteo seguía siendo judío. Pertenecía a una nación que Dios, iglesia, tenía un pacto con ellos y sería bendecido. Esto seguramente ella lo sabía y se preguntaba, ¿y qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo hacer si no estoy en mi nación? No tengo esposo. Aquí no hay templos. ¿Qué puedo hacer para guardar a mi familia de esto, a mi hijo de esto? Cuando uno lee este pasaje, se da uno cuenta, iglesia, ¿qué fue lo que ella hizo en medio de sus limitaciones? Pablo le dice a Timoteo en esta carta, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y me lleno de gozo al recordar la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Iglesia, allí hay una mujer que con tantas limitaciones, porque estaba sola, que no podía ir a Jerusalén, que no tenía libertad de circuncidar a su hijo, llevarlo al templo, tenía una influencia de un mundo pagano sobre ellos. Una mujer que sí tenía limitaciones, pero tenía un Dios grande, que nunca se había olvidado de él. Seguramente nunca olvidó lo que Salomón dijo: todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Y lo que le vino a la mano a hacer, iglesia, con todas sus limitaciones, quizá ella dijo, bueno, aquí está mi hijo, voy a formarlo en la fe judía. Voy a hablarle del poder de Dios. Voy a enseñarle que hay un Dios poderoso que guarda a los suyos, que bendice y que prospera a los que le temen. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, verso 15,
Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En otras palabras, desde la infancia. ¿Quién empezó a enseñarle? ¿Quién empezó a guiarle? Una madre. Le enseñó que había un Dios, el Dios de Israel, y que dentro, iglesia, aún en medio de las circunstancias que vivían y las limitaciones que tenían, hizo lo que le vino a la mano hacer para que no se perdiera su fe, para que Timoteo no viviera con las limitaciones, iglesia, de un mundo que quiere contaminarlo todo, de un mundo que quiere venir sobre la vida, iglesia, sobre la condición de una familia y hacer que se pierda la identidad, hacer que se pierda la personalidad de aquellos que se guardan para Dios y que aman a Dios. Amados, hoy en día está muy desvalorizado enseñar en la familia cuál debe de ser la personalidad y la identidad, iglesia, de los hijos de Dios. Está muy desvalorizado, iglesia, el sentarnos y ayudar a nuestros hijos a que pongan en práctica principios de fe. A veces creemos que lo más importante es que aprendan matemáticas, que es con lo que más batalla, que aprendan ciencia, química, filosofía, y todo eso está bien, porque los prepara para enfrentar un mundo laboral, iglesia, que es muy competitivo. Pero ¿quién lo va a preparar para el mundo espiritual? ¿Quién lo va a preparar para el mundo espiritual, iglesia? Donde Satanás lo que quiere es tenernos a todos como incrédulos. Satanás lo que quiere es meternos a todos en la incredulidad. No cree que Satanás se opone a que vengamos a la iglesia. No cree que Satanás se pone en la puerta y dice, no pasen a adorar a Dios. No. Los deja ir, dice, vaya. Pero no crean lo que ahí dice. No vivan lo que ahí se enseña. Él trabaja arduamente en volver incrédulo el corazón de los creyentes. Satanás trabaja arduamente en hacer que se pierda la personalidad del hombre que tiene fe, que se pierda la identidad de aquel que dice la Escritura, iglesia, que nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Satanás lo que quiere es que nosotros vivamos con tremendas limitaciones en la fe. Iglesia, basta con todas las limitaciones que tenemos en el mundo. Basta con todas esas. Sí, algunos no estudiamos, pero tenemos a un Dios que bendice. Amén. Algunos quizá no tenemos un buen trabajo, pero tenemos a un Dios que prospera. Tenemos a un Dios que es grande y poderoso, que sabe dar sabiduría, que sabe dar la gracia para que puedas, iglesia, ver la bendición de Dios sobre tu vida y tu familia. Aquí tenemos a una mujer con limitaciones que no solo pasa viendo cómo educaban a su hijo, no solamente está viendo cómo crece su hijo o las necesidades de la casa, qué le falta, sino también pensó en la vida espiritual. Pensó, iglesia, en él y lo empezó a formar en el temor de Dios en medio del paganismo. Lo empezó a formar, iglesia, en medio aún de un ambiente contrario a sus valores espirituales y probablemente contra una familia del padre que era pagano. En medio de todo eso, Eunice tenía que transmitirle a su hijo que Dios está en el centro de la vida. Que Dios es el único que puede bendecir y fortalecer la vida de los hombres. Transmitirle valores de fe, valores de confianza en Dios, pero valores genuinos, iglesia.
no una fe fingida, no una fe de los domingos, no una fe de tantas limitaciones, iglesia. Seguramente Eunice debió enseñarle los 10 mandamientos. Le habló acerca de la historia de su pueblo, quiénes eran los patriarcas, cómo Dios los había guardado, cómo Dios les había provisto, cómo es de que ellos venían, iglesia, de un pueblo escogido por Dios. Todo con un solo propósito, que no se perdiera la fe genuina que había en ella y que también estaba en una abuela. La madre de Eunice, Loida. Iglesia, también los abuelos pueden ayudar en la formación de los nietos. Yo ya soy abuelo y tengo que ayudar en la formación de los nietos. Si mis hijos no quieren vivir los valores de fe, pero haré mi mayor esfuerzo, haré lo que esté a mi mano para ayudar en la formación de los nietos. El apóstol Pablo fue quien llevó por primera vez a Timoteo al templo, iglesia. Porque su madre nunca lo había podido llevar, tenía limitaciones. El apóstol Pablo fue el que tuvo que hacer arreglos para que fuera circuncidado porque su madre no podía hacerlo. Fue el apóstol Pablo que ayudó a Timoteo para que cumpliera así con la ley, para que pudiera ser aceptado dentro del pueblo judío y pudiera adorar a Dios. Los resultados que dio Pablo en Timoteo fueron el trabajo de una madre, de una abuela, que daban buen testimonio de una fe genuina, de un carácter y una identidad, iglesia, de hijos de Dios, de un pueblo de Dios, que amaban a Dios en medio de circunstancias, iglesia, que los rodeaban y que influenciaban la vida de este joven. Timoteo vino a ser un hombre reconocido por su fe, sus dones, porque puso en práctica lo que aprendió de una madre. Amén, gloria a Dios. Puso en práctica lo que aprendió en el hogar. Amados, uno a veces sabe mucho de la escritura, pero practicamos muy poco lo que aprendemos. Amén. Es verdad. Muchos hijos de cristianos se alejan de la fe cristiana, porque no ven ningún resultado permanente en sus padres. No ven ningún resultado permanente, iglesia. Suben al templo, oran, cantan, leen de vez en cuando la escritura, pero en la casa pelean por todo. En la casa se discute por todo. Se culpan uno a otro por sus limitaciones. Se culpan, iglesia, y se hacen sentir ellos que no tienen posibilidades. Cuando hay ese doble mensaje, iglesia, en los adolescentes que están viendo la condición de papá y mamá, que están viendo lo que está pasando, se produce la crisis de identidad. Se produce esa crisis de identidad y quizá ellos se preguntan, bueno, ¿y qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Probablemente algunos jóvenes piensan, ¿será que ser cristiano es tener la costumbre de ir a la iglesia los domingos? ¿Será que ser cristiano es conocer del Señor Jesucristo y decir que es el Hijo de Dios? Ser cristiano será dejar de hacer esas cosas que no nos convienen y afectan nuestra salud, como fumar, tomar. ¿Será eso ser cristiano? ¿Qué será ser un verdadero cristiano? Hay algo muy importante que tiene que ver con lo que significa el nombre Eunice. El nombre Eunice significa buen triunfo. Buen triunfo. Y el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Lo que quiere decir, iglesia, que desde el momento en que se pensó
en qué nombre debería de llevar este niño que había llegado al hogar, ella ya estaba pensando en el carácter que debía formar. Ya estaba pensando en el carácter que debía formar. Ya estaba pensando en qué hacer para que en él se manifestara, iglesia, que era diferente, que Dios estaría detrás de él. Timoteo, iglesia, representa la generación que estaba pasando del judaísmo al cristianismo. Es la generación, iglesia, donde la era apostólica del Nuevo Testamento se estaba quedando y ahora se estaban levantando pastores en las iglesias, ministros en las iglesias. Timoteo ya no iba a ser un apóstol, él iba a ser un pastor de la iglesia. Había muchas limitaciones para el evangelio en la época de Timoteo. Muchas limitaciones. La persecución ya se dejaba venir. Nerón estaba por destruir a todos aquellos que eran conocidos como los del camino, que era la iglesia que estaba saliendo. La iglesia iba a vivir las mayores limitaciones, porque sus templos iban a ser quemados. No habría lugar para adoración. Iban a ser perseguidos, esparcidos por todas las áreas, iglesia, por toda Asia. Es el apóstol Pedro quien escribe y les dice a todos los que están dispersos: yo sé que tienen limitaciones, no tienen un templo para adorar, tienen que esconderse para adorar, tienen que estar viviendo bajo una influencia de paganismo donde están. Pero no se olviden que hay un Dios poderoso. No se olviden. Y añádanle a la fe la virtud del conocimiento. Al conocimiento añádanle. Y usted comienza a ver la carta de segunda de Pedro, iglesia, una invitación, amados, a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Era una fe que tenía que trascender. Era una fe que no se podía quedar, iglesia, limitada. Porque Dios no está limitado, amados. Dios no está limitado. En Jeremías capítulo 33, verso 3, el Señor le habla al pueblo de Israel a través del profeta y le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puede ser que usted diga: estoy muy limitado. Creo que no puedo prosperar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no tengo documentos, ¿cómo voy a hacer? Es tiempo de clamar a Dios. Dios quiere enseñarle cosas grandes y ocultas que usted no las conoce, pero Dios sabe cómo manifestarlas. Iglesia, hay una generación de jóvenes a las cuales se les tiene que ayudar a vivir una fe genuina. Una fe genuina. Y el único que puede ayudarlos es usted. Así como hizo la abuela y la madre. El único que puede ayudar, iglesia, para que las limitaciones, iglesia, de este mundo no acaben con tu confianza en Dios, es usted que conoce el Evangelio. Usted tiene que enseñar a sus hijos a confiar, que en medio de las preocupaciones pidan a Dios, que en medio de las situaciones difíciles puedan esperar, iglesia, en el Señor, que es el que obra a favor nuestro. Y aunque no obrara a favor nuestro, todavía las cosas ayudarán a bien, porque amamos su nombre. Amamos su nombre. Es un mundo, iglesia, donde si la fe se queda limitada, será más difícil mantener nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Iglesia, se necesita que usted y yo empecemos a clamar a Él y le digamos al Señor: Señor, enséñame, Señor, muéstrame
cómo debo guiar a mi familia, cómo vivir en estos principios bíblicos, cómo mantener la fe y la confianza en ti, Señor. El apóstol Pablo, iglesia, había visto esto en Timoteo y le dice en el verso 4: yo deseo verte, me acuerdo de tus lágrimas. Yo no sé cuántas veces usted ha visto llorar a un joven porque sienta la presencia y el amor de Dios. Quizá muy pocas veces, iglesia. Porque a veces ni nosotros mismos, iglesia, dejamos que el Señor nos llene, dejamos que el Señor nos quebrante. A veces nosotros mismos, iglesia, nos resistimos a la manifestación de la presencia de Dios. Pablo miraba en Timoteo un joven que lloraba porque la presencia de Dios lo quebrantaba. Un joven, iglesia, que sus lágrimas le hacían recordar al apóstol la fe genuina que estaba en él, y le dice: me lleno de gozo al recordar. A la vez recuerdo la fe no fingida que está en ti. Esta fe yo la vi en tu abuela, la vi en tu madre. No menciona al papá porque era griego, era pagano, pero dice: yo vi esta fe en tu madre, habitaba en ellas. Es la misma fe que ahora está en ti. Por tanto, le dice: no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Tienes que mostrar que tienes una personalidad, una identidad. Cuando veas los problemas que se están viniendo con mayor fuerza sobre tu vida, no empieces a pensar qué limitado estoy, sino empieza a pensar: es tiempo de que el Señor obre. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de postrarme delante de Él y pedirle al Señor que manifieste su poder. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio. Cuando alguien viene y te cuenta: mira lo que está sucediendo, lo que estoy viviendo, no sé qué hacer, estoy limitado, dile: ¿sabes qué? Yo conozco un Dios poderoso que no tiene límites. No tiene límites. Él puede bendecirte, Él puede fortalecerte, Él puede sacarte de la condición que estás. No te avergüences de dar testimonio. Es el apóstol Pablo, iglesia, que le dice, verso 6: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El verso 7 le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En medio de las limitaciones, en medio de todo este mundo, iglesia, que quiere contaminar, que quiere hacer que usted se sienta que no puede, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, iglesia. Hay un espíritu de poder que está en nosotros, es el espíritu de Dios. Hay un espíritu de amor y de dominio propio que nos ayuda a vivir dentro de nuestras limitaciones para no desesperarnos. Dominio propio. Dominio propio. Recordar que Dios nos ama y que Dios va a manifestar su poder. Por tanto, si usted sabe todo esto y su identidad está bien clara, usted sabe quién es, ha clamado al Señor, sabe que su vida le pertenece a Dios, usted es un hijo de Dios. Amén. Entonces no se avergüence de dar testimonio de esto. No se avergüence. Y le dice: si tienes que participar de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, participa de ellas. Si tienes que participar de aflicciones por causa de las limitaciones,
y en la fe sigues clamando a Dios, participa. Confía en Dios. Mantente fiel en los principios de fe que ahora tienes. Porque le recuerda esto, y esto es lo más glorioso. Le dice, Dios nos salvó. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Iglesia, porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios como para decir nosotros estamos cualificados para tomar lugar, Señor, en ministerios. Señor, nosotros tenemos habilidades y cualidades. Nosotros seremos más efectivos que los demás. No, Dios nos llamó no por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Si Dios ha derramado ya su gracia sobre nuestra vida, iglesia, es porque Él ya le salvó a usted. Ya le salvó. Y el llamado que Dios le ha hecho es a participar. A participar, iglesia, en un mundo donde Dios se mueve. A participar en un mundo, iglesia, donde Dios quiere manifestar su poder. Y le recuerdo lo que la Escritura dice. La semana pasada decía esto: los ojos de Jehová recorren todo el mundo para fortalecer a aquellos cuyo corazón está comprometido con Él, aquellos cuyo corazón le pertenece a Él. Póngase de pie, por favor. Piense por un momento en las cosas que a usted considera que le limitan. Piense en esas cosas que puede ser que están poniéndolo a prueba en su fe y su confianza. Piense en esas limitaciones que puede ser que sean la causa que usted no sienta gozo, no sienta paz. Ahora, piense en el poder de Dios. Usted está en medio, iglesia, entre las limitaciones y el poder de Dios. Usted puede dar un paso a la izquierda a las limitaciones y vivirlas con la angustia y la desesperación que todo el mundo las vive. Pero puede moverse a la derecha hacia el poder de Dios y decir: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y sé que es poderoso, poderoso para guardarme sin caída. Usted puede moverse, iglesia, más cerca del Señor y decirle: Señor, lo que esté a mi mano, lo haré, porque confío en tu poder. Lo que está a mi mano, lo haré, porque confío, Señor, en tu amor y tu confianza. Iglesia, yo quisiera orar por usted. Quiero orar por usted. Usted sabe si está pasando por prueba. Usted sabe lo que puede afectar o lo que esté afectando a su vida de fe. Ponga su mano en su corazón. Ponga su mano. Dígale: Señor, tú sabes las limitaciones que tengo.
Tú sabes las cosas que ahora, Señor, afectan a mi estado de ánimo. Dígaselo, Señor. Tú sabes, Señor, las cosas que me han quitado la paz. Señor, y conoces mi sentir, conoces mi manera de pensar. Pero ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dígalo. En su lengua está el poder de la vida. En su lengua está el poder de la vida. Ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro que ninguna limitación me quitará la paz de tu presencia. Ninguna limitación me quitará el gozo de tu Santo Espíritu. Ninguna limitación me hará vivir con angustia, porque tú eres mi Dios todopoderoso. Y en ti, Señor, está mi fuerza. Tú eres mi fortaleza. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay un hermoso cántico que dice así: algo grande, algo digno haremos en Dios. Haremos en Dios lo imposible. Grandes prodigios haremos en Dios. Haremos en Dios
creen que se pueden hacer proezas en Dios? No porque esté en nosotros, iglesia, una capacidad de fe que se haya alcanzado, amados, y que sea pero grande, no. ¿Y saben por qué? Porque hay un Dios poderoso que se hay un Dios poderoso que no tiene límites, amados. Vamos a orar y a decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Que al ir a casa usted pueda ir, iglesia, con el gozo y la presencia de Dios. A nuestros amigos, quienes nos visitan esta mañana, deseo de verdad, de todo corazón, que el Señor les bendiga y les guarde. Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, hable al corazón de tu pueblo. Que tu Santo Espíritu inicie la vida, Señor, de los que están pasando por pruebas o por aflicciones, sabiendo, Señor, que todas las cosas, Padre, van a obrar a bien, Señor, porque en medio de ellas clamaremos a tu nombre y responderás. En medio de ellas, Señor, proclamaremos tu nombre. Te manifestarás sobre nuestra vida, Padre. Bendigo a nuestros amigos. Bendigo a los que hoy nos visitan, Señor. Y que sea tu palabra produciendo el fruto en medio de ellos, para que puedan ver, Señor, la vida y la esperanza, Señor, que están en ti. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Antes de que se vaya, a ver, pasa. Oh, sí, gloria al Señor. Antes de que se vaya, iglesia, permítanme darle un anuncio. Tenemos una actividad de jóvenes para la próxima semana a las 5 de la tarde. El domingo a las 5 de la tarde tenemos nuestro primer servicio de jóvenes, iglesia, y todos están invitados para estar en este servicio. Los jóvenes estarán dirigiendo. Ellos estarán a cargo de todo el servicio, y también el Señor levantará al predicador, el que traerá la palabra la próxima semana. Amén. Así que se va a estar haciendo probablemente una vez por mes. Así que la próxima semana, domingo a las 5 de la tarde, iglesia, venga preparado para ir, coma con su familia y regrese a la iglesia a las 5. Estaremos siendo ministrados por los jóvenes que estarán al frente dirigiendo el servicio. Amén. También quiero decirle, pase a la cocina. Las hermanas han preparado venta con el fin de apoyar, iglesia, en algunas de las actividades. Es la manera de cómo a veces buscamos levantar fondos para pagar algunas actividades y algunos gastos que hay, iglesia. Pase a la cocina. Que el Señor le bendiga y le fortalezca. Nos vemos primeramente en la oración este día martes. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Bendiciones. Amén, aleluya.